Y vamos a leer versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Lo tienen por ahí? Voy a leer y usted me sigue con su vista. Sale, dice la palabra de Dios: aconteciendo que estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, y esa frase es la que nos vamos a centrar en esta mañana, dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el cuidado que tienes día con día de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, la escuela dominical, Señor, la enseñanza. Ayúdanos a recordar la importancia de este asunto, el asunto primordial de la iglesia, Señor. Y que, Padre, tú seas exaltado en todo, Señor. Quítame en medio, no hay nada bueno en mí, me conoces mejor que nadie. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Es importante, ¿verdad?, que recordemos constantemente cuál es el propósito principal de existir de la iglesia. Y el propósito principal de existir de la iglesia es ganar almas, son las almas perdidas. Ahora, pues a veces pasa, ¿verdad?, que las iglesias pueden distraerse en ciertos asuntos que realmente no son tan importantes. Puede ser que iglesias que se empiezan a enfocar en el convivio, ¿verdad? Y ahora, no me malentienda, hermano, no hay nada de malo en convivir, al contrario, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando se congregan los hermanos, ahí está la presencia del Señor, ¿verdad? Y es una bendición poder convivir, la reunión de jóvenes, la reunión de damas, el tiempo de oración, todo es parte de, pero el propósito principal de existir de la iglesia es cumplir con la gran comisión, es ganar almas en todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, mire, déjeme comenzar leyéndole algunas estadísticas para entrar en este tema de ganar almas. Dice que cada minuto en el mundo, 2 niños son obligados a prostituirse. Cada minuto ocurre solamente en México y Estados Unidos sumados entre 8 y 10 crímenes violentos. En este último minuto que acaba de pasar, por lo menos hubo un asesinato en alguna parte del mundo. 14 niños en África en ese mismo minuto murieron por desnutrición o alguna enfermedad para la cual ya existe algún tratamiento. En ese mismo minuto, 110 personas alrededor del mundo murieron. En las últimas 24 horas murieron cerca de 160,000 personas en el mundo, de las cuales se calcula que por lo menos, fíjese, hermano, por lo menos 75,000 personas jamás tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Otros cerca de 60,000 sabían algo acerca del evangelio o tuvieron acceso a él de alguna forma, pero nunca hicieron una profesión de fe. Entonces, estamos hablando de que cerca de 135,000 personas en el último día murieron sin Cristo. Ahora, usted puede decir, bueno, hermano Daniel, pero esas son estadísticas, pues es gente que no veo, es gente que no conozco. Ahora, yo le quiero invitar. Así como yo sé que hay alguien en su familia que probablemente murió sin Cristo. Y entonces dejan de ser estadísticas, ¿verdad? Y se convierte en algo real y se convierte en una necesidad que tenemos de compartir el evangelio con otros. Ahora,
El propósito principal de la iglesia, como dijimos, es cumplir con la gran comisión. Cada cristiano aquí, es decir, cada uno de nosotros, hemos recibido un mandato. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Yo sé que usted conoce el pasaje, pero no está de más recordarlo. Mateo capítulo 28. Versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Es un mandato, no es una invitación, no es si tenemos ganas, si queremos, si sentimos, si nos nace, ¿verdad? Es un mandato. Eso quiere decir que sin excepción, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Ahora, como dijimos, no ganar almas, entonces, si es un mandato, el no ganar almas, ¿qué es? Es una desobediencia, ¿verdad? Es una desobediencia directa a la palabra de Dios. Es de tal relevancia este asunto de predicar el evangelio a toda criatura, hermano, que fueron las últimas palabras del Señor Jesús antes de su ascensión. Quizás la ilustración es un poco burda, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes ya no ven novelas porque ya somos cristianos, ya somos convertidos, ya dejamos las novelas, ¿verdad? Pero ¿se acuerda que en el capítulo del viernes estaba ahí en el lecho de muerte la señora? Acércate, tengo que decirte algo. Y pues se detenía todo, ¿verdad? Porque era algo importante que iba a decir, porque la señora estaba a punto de morir, tenía 130 años la señora, y estaba a punto de morir, y sus últimas palabras iban a ser importantes, ¿verdad? Y luego ahí, no sé, le decía, fulanita no te puedes casar con fulanita porque es tu hermana, o algo le decía ahí, ¿verdad? Pero era un asunto importante, era lo último que iba a decir. Entonces sus palabras tenían cierto impacto. Ahora, por eso dije que era una comparación burda, pero piense, ¿qué tan importante era para el Señor Jesús este asunto de hacer discípulos, de ir y compartir el evangelio con toda criatura, que fueron sus últimas palabras? No dijo, y ahora mando a la iglesia a que haga convivios todos los domingos. Ahora mando a la iglesia a que tengan conferencias grandes. Ahora mando a la iglesia a que se amen entre ellos. Aunque son cosas que son importantes, no es el tema más importante para la iglesia. Siendo las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender, entonces el asunto de ganar almas toma una relevancia mucho más importante. Estuvo 3 años en su ministerio y enseñó de todo lo que usted se puede imaginar, del amor, del cielo, enseñó acerca del perdón, del matrimonio, pero él quería que quedara grabado en el corazón de sus discípulos, de sus seguidores, que el asunto más importante y que el asunto urgente era ganar almas. Porque es importante, hermanos, que ganemos almas, no solamente porque es un mandato, sino porque la obediencia o no de este mandato repercute directamente en el destino eterno de la gente. ¿Por qué debemos ganar almas? Porque todo aquel que muere sin Cristo va al infierno. Y déjeme decirle, hermano, cuando una persona muere y va al infierno, no hay una segunda oportunidad. Ojalá, ¿verdad? Como les enseñaron, yo nunca fui católico, pero como enseñaron, ¿verdad? En la tradición que había un purgatorio, ¿verdad? Gloria a Dios que existiera. No tendríamos la urgencia de salir y predicar. Todo el mundo va a tener una segunda oportunidad de pagar sus pecados. Lo triste y la realidad es que eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que de manera como está establecida, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si no hay una segunda oportunidad, entonces estamos hablando que el asunto de ganar almas
es un asunto urgente. Es un asunto que debería ocupar nuestra mente todo el tiempo, nuestro corazón todo el tiempo. Ganar almas, hablar con otros de Cristo. Mira, hermano, yo sé que todos aquí tenemos gente en nuestra familia que no conoce a Cristo. Y la realidad, hermanos, es que nadie aquí tiene la vida comprada. Hace un par de semanas usted vio las noticias, ¿verdad? De la pipa que explotó en Iztapalapa. ¿Verdad que sí? La gente estaba haciendo su vida normal. Había una abuelita, ¿verdad? Que se hizo famosa, que creo que checaba las combis que pasaban a tiempo. Había alguien que estaba vendiendo comida. La gente estaba haciendo su vida normal. No se esperaban que pasara algo así, no era algo planeado, obviamente. Y si esa gente murió sin Cristo, tristemente abrieron sus ojos en el castigo eterno. Y no hay otra oportunidad. Y no hay otra chance. Y ojalá, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando muere el rico, ¿verdad? De la historia, del relato del rico y Lázaro. Muere el rico y le dice al Señor, ¿verdad? Le dice, déjame ir a mi familia y advertirles porque yo no quiero que pasen lo que yo estoy pasando. Y el Señor le dice, mira, tú tuviste tu oportunidad en vida y ellos tienen a Moisés y a los profetas y tienen su oportunidad, pero ya no hay otra oportunidad. Y hermano, ¿sabe qué? La gente que muere sin Cristo va al infierno. Dice Apocalipsis 21:8, usted lo conoce, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte es la separación del alma y el cuerpo. La segunda muerte es la separación del alma de Dios eternamente. Y ya no hay una segunda oportunidad. El infierno, hermanos, usted ha visto, ¿verdad? Quizás en alguna película o ha escuchado a alguien que tontamente ha dicho, yo me quiero ir al infierno porque ahí van a estar mis amigos, vamos a tener una fiesta con el diablo y vamos a estar celebrando. Ojalá. Pero la Biblia nos enseña, Mateo 25:30, si puede ir ahí rápidamente, voy a leer los versículos. Mateo 25:30, la Biblia nos enseña que el infierno, dice, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es un lugar de tinieblas. Lucas 16:23, hermano. Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno es un lugar de tormento eterno. Mateo capítulo 8. Versículo número 12, dice la palabra de Dios, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de llanto. Y así podemos seguir. El infierno para nada es un lugar agradable. Es un lugar de castigo, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. Es un lugar para que todo aquel que muere sin Cristo reciba la justa retribución por sus pecados. Pero lo peor que nosotros pudiéramos hacer es ser insensibles a este asunto. Piense en su familia. Piense en sus vecinos. Piensa en la gente con la que trabaja. Piensa en el señor del Oxxo que ya conoce porque todos los días va a comprar las tortillas o la coca, ¿verdad? Piense, ¿qué va a pasar con ellos? Si yo soy renuente al mandato de predicar el evangelio, de hablar con ellos de Cristo, y ellos mueren, ellos van a ir al infierno. ¿Qué tan insensibles, qué tan duro tiene que estar nuestro corazón para que este asunto del infierno no nos motive, no nos lleve a hablar
constantemente con otros de Cristo. Mira, hermano, el asunto de ganar almas no es un asunto de los sábados en la mañana. Ahora, la iglesia establece ciertos horarios donde juntos podemos ir a ganar almas y eso es una bendición. Pero ganar almas es un asunto más allá de un día a la semana, 1 hora y media, salir a ganar almas o 2 horas, no sé cuánto tiempo. El asunto de ganar almas es un asunto de todos los días. De que no solamente hablar constantemente el evangelio, sino de que nuestra vida pueda reflejar a otros lo que es el evangelio. Muchas veces el problema por el cual no hablamos con otros acerca de Cristo y no hablamos con otros acerca del evangelio es porque el evangelio, aunque nos ha salvado, no nos ha cautivado. No hemos logrado entender lo que el evangelio representa para mí. ¿Sabe cuál era el destino eterno de mi alma? ¿Sabe cuál era el destino eterno de su alma? El infierno. Y no solamente el infierno y el castigo eterno, pero ¿sabe cuál era el fin que yo podía tener en esta vida si yo no hubiera conocido a Cristo? ¿Sabe el rumbo que mi vida estaba llevando y cómo Cristo me rescató y cómo Cristo me transformó? Y cómo ahora vivo una vida con esperanza. Sí, hay dolor, hay quebranto, hay pruebas, hay aflicción, porque Dios así lo decide, pero ¿sabe cómo sería mi vida sin Cristo? Mira, hermano, ¿sabe por qué debemos predicar el evangelio? Porque el evangelio es la historia de amor más maravillosa que jamás se ha contado. Juan capítulo 3, versículo 16. Usted lo conoce de memoria. Dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El creador del universo, Jesús, el único Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho carne, dejó su trono en el cielo, nació de una virgen en un humilde pesebre, hijo terrenal de un carpintero, creció y vivió como cualquier hombre, pero sin pecado. Dice la Biblia que ni siquiera tuvo dónde recostar su cabeza. En su ministerio sanó enfermos, alimentó multitudes, resucitó muertos y aún así su pueblo le rechazó. Lo aprendieron, lo interrogaron, lo culparon, le latigaron, le escupieron, lo desnudaron, le arrancaron su barba y él ni siquiera abrió su boca. Le pusieron una corona de espinas, lo hicieron cargar una cruz en la que posteriormente le colgarían y se burlaron de él, le humillaron públicamente. Su padre, Dios mismo, le dio la espalda por cargar con el pecado de usted y mío y de toda la humanidad. ¿Y cómo se puede explicar que el Hijo de Dios soportara todo esto? Sino por su gran amor con que nos amó. Fue sepultado, pero como prometió, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, al pecado, siendo autor de eterna salvación, dándonos vida eterna y restaurando nuestra relación con el Padre. Absolutamente nada en este mundo debería cautivar nuestro corazón más que el hermoso mensaje del Evangelio. Si de algo deberíamos hablar todo el tiempo, eso es del Evangelio. Nuestras vidas deberían estar consumidas y cautivadas por el increíble y hermoso mensaje del Evangelio. Cada cristiano debería tener un deseo ferviente de hablar de la historia que cambió nuestras vidas por completo. No es un cuento, no es una leyenda más, es la verdad que ha cambiado el destino eterno de nuestras almas. Y si todo esto es verdad, entonces el mensaje del Evangelio es digno de ser predicado. Y este mensaje del Evangelio debe ser llevado a cada persona. Y el Señor ha confiado esa responsabilidad, ¿saben quién? En la iglesia. En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15.
Además os declaro, hermanos, de versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio, la vida y obra de Jesucristo. Hermano, si verdaderamente entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Mira, hermano, no estamos hablando de cualquier persona. Es Dios mismo, es el Hijo de Dios, decidiendo dejar todo lo que Él poseía y venir a ser humillado a este mundo y pagar un precio que nadie de nosotros podíamos pagar, porque todos nuestros intentos para llegar a Dios eran insuficientes. La religión no nos puede llevar al cielo. Las buenas obras no nos pueden llevar al cielo. El dar a los pobres, visitar a los enfermos, a las viudas, que es parte de la labor de la iglesia, no nos puede llevar al cielo. El único que nos puede llevar al cielo es Jesús, a través de lo que Él por amor hizo en aquella cruz. Y si verdaderamente eso ha cautivado nuestro corazón, entonces deberíamos hablarlo todo el tiempo, con todas las personas. Mire, yo sé que a veces es complicado, pero Laurita y yo hemos tomado, quizás a lo mejor no es una gran iniciativa, nosotros salimos a ganar almas los sábados con la iglesia, pero tenemos ahora la costumbre, y fue iniciativa de Laurita, la verdad, tenemos un bonche de folletos en la camioneta siempre. Allá en Morelia, en todos los estacionamientos, sin importar si es el negocio más pequeño, si son los tacos más humildes, en todos los estacionamientos hay un viene. Siempre pidiéndote una moneda. Siempre. Y lo que hacemos es, les damos una moneda y les damos un folleto y le decimos que Dios te bendiga. Mira, hermano, hemos visto, nos vamos y el folleto al piso. Pero también hemos visto quién se queda leyendo. A veces no entendemos y se nos olvida que lo que tiene poder es el Evangelio. Que lo que salva es el Evangelio. Mi responsabilidad es simplemente darlo a otros. Dice la Biblia, ¿verdad? Le dijo Jesús a los discípulos, si ustedes callaran, las piedras hablarían. El Señor dice, miren, yo no los necesito para que ustedes prediquen el Evangelio, pero yo les he dado el privilegio, la bendición de que ustedes puedan hablar no de algo, de una historia que escucharon, sino de algo que han vivido, de algo que han experimentado en su vida. Por eso dice que seremos testigos, porque es algo que ya hemos vivido. ¿Cómo voy a hablar de algo que no conozco? ¿Cómo voy a hablar de algo que no he vivido, de algo que no me ha cautivado? El mensaje del Evangelio es digno de ser predicado. Y por último, ¿por qué debemos ganar almas? Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer. El Señor nos dejó sin pretextos. En primer lugar, vaya conmigo a Marcos capítulo 6. Versículo número 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué dice? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ganar almas. En primer lugar, nos dejó su ejemplo. ¿Qué pesa más que el ejemplo? Si el Señor Jesús hubiera venido a este mundo a ser tratado como rey, que lo merecía, a reclamar lo que por derecho le pertenecía, y jamás hubiera hablado con otros el mensaje de salvación, pues pudiéramos decir, bueno, si el Señor Jesús que estuvo en la tierra jamás lo hizo, pero nos dejó su ejemplo. Veía la necesidad de la gente, les alimentaba, sanaba sus enfermedades,
pero no se iban sin antes escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Qué más nos dejó? Nos dejó su ejemplo, nos dejó el Evangelio, nos dejó Hechos capítulo 1, usted conoce el pasaje, hablamos de él, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dejó el Espíritu Santo. ¿Le ha pasado a usted cuando sale a ganar almas? Que a veces como que ya no sabe qué decir, como que a veces dice, híjole, ¿cómo le explico? ¿Cómo le hago entender? Y viene un versículo a su mente. ¿Sabe quién es el que está obrando ahí? Es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, el que es Dios, quien está mucho más interesado en la salvación de esa persona de lo que yo puedo estar. Y Él está ahí obrando. Y Dios no solamente nos dejó el mensaje y nos dejó su ejemplo, nos dejó su poder a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar con otros de Cristo. Y como dice Mateo capítulo 28, pasaje que leímos hace un momento, dijimos nos dejó su ejemplo, su evangelio, el Espíritu Santo, y Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dejó su ejemplo, su evangelio, el Espíritu Santo, y nos dejó su presencia. Nos dejó su presencia. Cuando nosotros fuimos salvos, nuestra relación con el Padre fue restaurada. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, por el tiempo no lo vamos a leer, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, cuando alguien creía, porque la salvación siempre ha sido por fe, cuando alguien creía, el Espíritu Santo venía sobre la persona, pero no moraba en la persona. En el nuevo pacto, una vez que Jesús murió en la cruz y resucitó, el regalo más grande que nos ha dado es la presencia constante de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. A diferencia del Antiguo Testamento, cuando yo decido poner toda mi fe, en el Señor Jesús, el Espíritu Santo no viene sobre mí. El Espíritu Santo hace morada en mí. Y ahora, donde quiera que yo voy, tengo la presencia de Dios conmigo. Y eso debería motivarnos a hablar con otros de Cristo. ¿Cuál es el asunto más importante? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? La redención del hombre. La Biblia, Dios nos las dejó para que nosotros conociéramos el Evangelio, para que nosotros tuviéramos luz y pudiéramos tener salvación. El asunto más importante para la iglesia es la salvación de las almas perdidas. No solamente hemos recibido la encomienda, también hemos recibido todas las herramientas para cumplir con ella. No tenemos un pretexto. Ganar almas nos enseña, hermanos, a ser agradecidos. Amplía nuestra visión en muchas cosas. Nos enseña a ser compasivos, misericordiosos, dadivosos y a ver a otros como Dios los ve. Por años trabajamos en las rutas, en la iglesia, con el pastor Ramos. Estuvimos trabajando muchos años en la ruta de Morales, después en la ruta de Simón Díaz. Y muchas veces el Señor usaba el tiempo de ganancia de almas. Yo me daba cuenta en mi vida, pero también yo era el encargado de la ruta de jóvenes. Yo me daba cuenta cómo usaba el tiempo de ganancia de almas en la vida de los jóvenes. A veces nos quejamos por muchas cosas y no nos damos cuenta de la necesidad que realmente hay allá afuera. Nos tocaba tocar específicamente en una zona de, ¿cómo se llaman? Antorchistas.
Llegaron a una colonia, se apoderaron de ella, sin agua, con diablitos, no tienen sistema de drenaje. Vivían en una condición realmente de necesidad, pero realmente de necesidad. Y yo veía a los jovencitos, ¿verdad? Que a veces venían quejándose porque papá no les había comprado los Air Jordan Panda de 5,000 pesos, porque no les habían cambiado el iPhone que querían. Y caminando en esas colonias y viendo a los niños pequeños que muchos de ellos jamás se habían comido unas papitas en su vida. Y uno dice, híjole, ¿cómo me puedo quejar? Todo lo bendecido que soy, todo lo que Dios me ha dado, y hay tanta gente allá afuera. Y mira, hermano, si Dios nos quitara todo lo que tenemos, casa, carro, trabajo, pero nos dejara nuestra salvación, seríamos más ricos que la mayoría de la gente allá afuera. Pero este asunto de ganar almas es un asunto urgente. Me causa mucha curiosidad que los apóstoles hablaban de la segunda venida de Cristo como algo inminente. Muchos de ellos pensaban que no iban a morir antes de que Jesús regresara. Ellos escuchaban, ¿verdad? Y decían, oh, los rumores de guerra y los conflictos en el mundo. Y ellos decían, la segunda venida de Cristo está inminente. Eso fue hace 2000 años. Esto no significa que, pues si en 2000 años no ha venido, pues a lo mejor se tarda otros 2000 años. No. Eso significa que cada vez está más cercana la venida de Cristo. Y eso significa que cada vez es más urgente que nosotros hablemos con otros de Cristo. La iglesia, hermano, no es un club social. Una iglesia que no tiene dirección ni propósito es una iglesia que está destinada a la ruina. Y el propósito principal de la iglesia es alcanzar a su comunidad, su ciudad, su país y el mundo con el Evangelio. Comprometámonos, hermanos, con la labor más importante de la iglesia. Mira, hermano Daniel, yo la verdad los sábados no tengo chance porque tengo que trabajar. ¿Sabe qué? Agarre un bonche de folletos y póngaselos en la bolsa del pantalón. Y salga a la avenida principal que quede más cerca de su casa. Si no sabe qué hablar, reparta folletos. Dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, ya vamos a terminar. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. He escuchado muchas enseñanzas acerca de este pasaje, diciendo que el tesoro que está en vasos de barro es el Espíritu Santo. Si usted lee el contexto del pasaje, ese tesoro que está en vasos de barro es el Evangelio. Y los vasos de barro somos nosotros. Los vasos de barro en aquel tiempo eran los instrumentos más simples. No tenían un valor. Eran, si se rompía el vaso de barro, pues agarraban otro, no pasaba nada. Por eso la palabra de Dios dice, tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, que somos nosotros. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios quiere que sea bien claro que la salvación de los hombres no tiene que ver con qué tan elocuente soy yo o qué tan bueno soy para dar el mensaje de salvación. No, es que yo he estado practicando y soy bien bueno para dar el evangelio. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Lo que le decía hace rato, Jesús dijo, si ustedes callaran, las piedras hablarían. Soy un instrumento inútil. Pero gloria a Dios, se me ha sido confiado ese tesoro y soy responsable de lo que yo hago con ese tesoro. ¿Qué va a hacer usted con el tesoro que le ha sido confiado? Hay un ejemplo, ¿verdad?
que dice que probablemente, no sé si todos, pero alguien aquí tiene o tuvo un familiar que ha fallecido por causa del cáncer. Si yo tuviera la cura del cáncer, para todos los cánceres, si yo tuviera la cura del cáncer, la descubriera, ¿verdad? Soy un médico, un científico. Descubro la cura para el cáncer. Y yo decido quedármela para mí. ¿Qué pensaría usted de mí? Egoísta, soy una mala persona, que me merezco lo peor. Pues hay una enfermedad mucho más grave que el cáncer, que es el pecado. Y la muerte segunda es peor que la primera muerte, que la muerte de este cuerpo, por la que todos vamos a pasar. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos la cura. Entonces, ¿qué significa que si nos quedamos callados? ¿Que somos qué? Ustedes lo dijeron. Somos malas personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no decidimos comprometernos? Todos aquí, todos necesitamos, todos podemos crecer en este asunto de hablar con otros de Cristo. A lo mejor usted sale a ganar almas todos los sábados, pero no se ha acercado a hablar con su familia. Ahora, sé que es un asunto difícil. Yo tengo claro que nosotros somos, mis hermanos y yo, cristianos desde niños. De hecho, somos cristianos de cuarta generación. Y yo tengo claro que muchas veces el comportamiento que tuvimos de jóvenes ahora nos impide hablar con algunas personas de nuestra familia. Por eso es importante que el Evangelio no solamente sea algo que hablamos, sino algo que vivimos, para que nuestra familia pueda ver a través de nosotros lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas y ellos deseen, anhelen eso mismo para ellos. Hermanos, este asunto de ganar almas no es un asunto cualquiera. Es el asunto más importante en el que la iglesia debe estar involucrada. Pero la iglesia no es el líder. La iglesia no son los líderes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Es un asunto en el que debemos comprometernos cada uno de nosotros. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, soy el primero en pedir perdón porque no hemos sido lo diligentes que debemos en este asunto de hablar con otros de Cristo, porque a veces se nos olvida desde nuestra comodidad, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor, el precio que tú estuviste dispuesto a pagar por cada uno de nosotros, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, Señor. Pon en nuestros corazones un celo ferviente, un deseo de predicar el Evangelio a todos, y úsanos, Padre, como instrumentos. Usa esta iglesia para que pueda ser un faro en medio de esta ciudad que tanto necesita de Cristo, Padre. Bendice el resto del tiempo, Señor. Nos quedamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias.